Estrategia de contenidos, ¿de qué, para qué, de qué se trata esto de estrategia de contenidos? Específicamente para la red, pues sí, pero no necesariamente solo para la red. Los contenidos pueden ser de todo tipo de contenidos, contenidos visuales, contenidos únicamente de audio, contenidos audiovisuales y finalmente los textos. Y bueno, aquí viene precisamente algo importante que quiero compartir con ustedes, que es el hecho que el texto como tal debe ser también la base para todo el mes. Entonces, digamos que nuestra estrategia de contenidos, por llamarle ahorita así a algo que vamos a introducir, debe de estar basado precisamente en texto, ¿sí? Cuando nosotros basamos toda nuestra estrategia de contenidos en la cuestión de los textos, entonces a partir de ahí podemos generar imágenes que representen a esos textos, ¿sí? Por lo tanto, ya tenemos la parte visual o la parte gráfica. Como ya tenemos la cuestión de los textos, entonces también podemos generar guiones que nos permitan en un momento dado generar la comunicación de audio y obviamente también la comunicación audiovisual. Entonces, partiendo de un buen texto, podemos pues utilizar de distintas formas ese mensaje, ese concepto, que es lo que tenemos que definir, para poderlo transmitir en distintos medios. Obviamente, cada uno de estos medios le va a llegar a un público diferente. Ajá. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que le llegue una imagen a una persona a través de WhatsApp, que tenga precisamente su texto bien hecho o que la imagen represente al producto o al servicio o el mensaje que queremos avisar o que queremos transmitir por WhatsApp, va a ser diferente precisamente a que le llegue a esta persona a través de un correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Aunque sea la misma imagen. Si tú le estás enviando un mensaje, por decir, de felicitaciones por su cumpleaños y se lo mandas por el correo electrónico, tiene una connotación distinta porque es un poquito más formal a que si se lo mandas efectivamente a través de WhatsApp, ¿no? Estoy hablando como empresa. Recuerden que esto es ajedrez empresarial, ¿sí? Son tácticas y estrategias para el mundo empresarial, pero hablando del mundo de los negocios en general, ¿sí? Puede ser un negocio pequeño, puede ser un negocio particular, puede ser un negocio familiar o puede ser una gran empresa. De todas maneras, estas tácticas se manejan más o menos igual, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que efectivamente estos contenidos deben de estar perfectamente sincronizados y el texto va a ser el que indique cómo se van a desarrollar los demás. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es cuál va a ser nuestro estilo de comunicación, ¿sí? ¿Cómo le vas a hablar al cliente? Empezando porque en español, por ejemplo, tendremos a hablarle a los desconocidos de usted. Cada vez menos, pero sigue sucediendo. Entonces decimos, oiga, disculpe, le presento, le ofrezco, etcétera, ¿no? Y en el estilo de comunicación de una empresa puede ser esto muy formal, efectivamente, ¿no? O puedes decidir comunicarte con tu cliente de manera más informal, más coloquial, hablándole de tú. Ajá. Esto es precisamente en vez de decirle, aprenda cómo se hace esto, puedes decirle, aprende cómo se hace esto, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de tú, nuestro lenguaje es más fluido, más directo y se realiza una identificación más simple precisamente entre la empresa, que a final de cuentas siempre es algo impersonal, y el usuario final de tu producto o tu servicio. Entonces, cuando tú le dices, por ejemplo, si estás vendiendo cuestiones de limpieza, cuando tú le dices, tu cocina va a quedar esa a no sé a qué fragancia, a lavanda y limpia como espejo, entonces estás haciendo esa identificación de una manera muy diferente a cuando le dices, su cocina va a quedar limpia y reluciente como espejo, ¿no? Ahí estarías hablando en otro nivel. Entonces, ese estilo de comunicación
tendrías que manejarlo de manera, más que manejarlo, perdón, definirlo de manera principal, precisamente antes de generar todas tus comunicaciones. Obviamente, estamos hablando del estilo que va a llevar tu empresa de comunicación hacia sus clientes. Es decir, ya esto es parte de algo más grande que se conoce como branding, efectivamente, ¿no? Pero eso lo vemos en otro capítulo. El caso es que cuando tú estás definiendo este estilo de comunicación, también vas a definir qué tipo de lenguaje vas a utilizar con tu usuario final, con tu espectador, con tu radio escucha, tu podescucha, tu follower. Ajá. ¿Por qué? Porque ese lenguaje también va a hablar mucho en cómo te vas a identificar con esa persona. ¿Cuál es el lenguaje que vas a utilizar? Pues depende mucho del lenguaje, ahora sí, de tu espectador. Tú no vas a dictar el lenguaje, le va a dictar aquella persona con quien te quieras comunicar, ¿sí? Por ejemplo, si te quieres comunicar con un estrato socioeconómico bajo, podríamos decirle, pues tienes que hablarle en su idioma, a lo mejor un poco más de palabras de caló, algo muy casual, algo que no se sienta petulante, ¿no? De parte de ellos, más bien de parte tuya hacia ellos. Entonces, ese lenguaje tienes que ajustarlo. Pero si tú quieres hablar con un nivel socioeconómico medio, entonces también tu lenguaje se tiene que refinar un poquito. Y si ya quieres hablar con un socioeconómico alto, pues entonces tu lenguaje no debe de ser pretencioso, pero debe de hablar de las cosas que a ese mercado le interesan, ¿sí? Por decirlo así, a algunos les vas a hablar de cuestiones de velocidad y vamos a decir que lo que tú quieres es estar vendiendo boletos o promociones para asistir a un evento tan grande como sería la Fórmula 1. Ahí pueden entrar diversos sustratos económicos, estratos, perdón, económicos. Entonces, a uno le vas a hablar de lo fantástico que es precisamente asistir desde las gradas, ¿no? Porque no tiene o tú sabes que ese público no tiene la capacidad económica muy alta, pero tiene la capacidad económica para asistir al evento desde las gradas. Perfecto, entrada general, etcétera. Y le vas a hacer toda una retórica, toda una historia de cómo es fantástico ver a los autos correr desde las gradas. Pero si estás hablando con un socioeconómico alto o a nivel empresarial, pues entonces ya le vas a hablar de las cuestiones de los palcos, ¿no? Los palcos privados, efectivamente, las cabinas privadas, desde donde va a poder disfrutar con una experiencia completamente diferente. Ya no le va a dar el sol, ya no le va a molestar los gritos de las personas de al lado, ya no va a tener que estar buscando en su teléfono cómo van las posiciones ni nada por el estilo, porque lo ve en las pantallas directamente que están en el palco, etcétera. La experiencia es diferente, ¿no? E incluso todavía puedes subirla más con una reunión particular con los pilotos o una visita a pits, etcétera, ¿no? Pero todo este lenguaje que no sale de la cuestión de la Fórmula 1, de todas maneras va a estar adecuado efectivamente a cada uno de los estratos socioeconómicos. Y entonces allí tú tienes que ver cómo vas a relacionarte como empresa o como negocio precisamente con ese público que estás tratando de conectar.